Buenas tardes, estamos aquí con Carlos Isbert, un gran actor de doblaje español. ¿Qué tal, Carlos? Hola, ¿qué tal, chicos? Entre otros, has doblado a personajes tan característicos como Homer Simpson o a Hank en Breaking Bad, a Tony Soprano. ¿Cómo empezaste tu carrera en el mundo del doblaje? Bueno, mi carrera en el mundo del doblaje empezó de una manera muy fortuita. Yo estaba colaborando con Jesús Franco en su equipo de cine. Jesús Franco, que para descanse, era un director de cine que en su época no fue muy valorado porque hacía un tipo de cine, digamos, B, es decir, producciones baratas, con poco presupuesto, evidentemente, y en los que él hacía todo, hacía el guión, hacía la dirección, movimiento de cámara, con un equipo mínimo, ¿no? Se hacía el montaje, se hacía la postproducción, se hacía el doblaje, se hacía todo, ¿no? Y sin embargo vendía su cine por todo el mundo. Y yo tuve la suerte de participar con él en su equipo en la parte de decoración. Pero claro, al estar en ese equipo hacía decoración, hacía ayudante de dirección, hacía de actor, hacía de traidor. ¿Sabes lo que es el traidor en el cine? El que trae todas las cosas. Vete a por una bocadillo. Esto, vosotros empezaréis a trabajar de traidor cuando acabéis la carrera, lo más seguro, ¿no? Entonces, en una de sus películas, cuando había que sonorizar, había un papel de lorito y me dijo: Carlos, ¿tú quieres hacer el lorito? ¿Ya que eres actor? Digo, pues sí. Y, oye, fue muy divertido. Y eso se hacía en los estudios Arcofón. Y me empezó a interesar, me empecé a quedar en las salas donde se estaba haciendo doblajes de otro tipo. Y ya me empezaron a llamar, empecé a hacer papelitos chiquititos y porque tú eras actor de... Yo soy actor desde que nací. Ya cuando nací, incluso a mi madre le tuvieron que hacer una cesárea, porque yo digo, voy a venir a este mundo, ¿qué pasa? No quiero... Saliste con el drama, ¿no? Sí, el drama ya metido en el cuerpo. Yo empecé con 16 años, debuté con mi madre en el Teatro La Barceloneta, Barcelona, con una función que se llamaba El día que secuestraron al Papa. Y eso luego hice distintas funciones, he pasado por distintos medios dentro del mundo del teatro y de distintos aspectos del cine, he pasado por distintas etapas, ¿no? Y sí, lo mío es ser actor, de siempre. De pequeñitos también hicimos estudios unos en televisión, en fin. Como vengo de una familia de actores y de actrices, es algo que se lleva dentro. No, porque estás en contacto desde pequeñito con este mundo, en las bambalinas, en el teatro, en los rodajes, viendo cómo está tu madre rodando, en fin, y eso te conecta con el medio de una manera muy fácil, ¿no? Y ser actor, como has dicho, tiene un aura como muy especial que llama mucho la atención al resto del mundo, pero sin embargo, actor de doblaje es como un papel que se ve un poco infravalorado. ¿Por qué crees que es eso? Bueno, la verdad es que se ve infravalorado porque la magia que tiene el doblaje está en que uno cuando va al cine se tiene que creer que el actor habla con esa voz y es mentira. Los actores originales tienen sus voces respectivas, entonces nosotros al poner la voz en castellano le cambiamos la voz. Eso es una especie de robo. Pero al mismo tiempo, si se hace bien, es una magia, porque tú te vas al cine y crees que está hablando él, porque generalmente se hace bastante bien, ¿no? Entonces, esto se queda un poco en el anonimato. La tradición de nuestra profesión es que se quedara en el anonimato, para que la gente no supiera que Antonio Banderas, por ejemplo, en muchas de sus películas ha sido doblado por Patxi Alberes, ¿no? Qué bueno. Entonces, no, la gente le oye Antonio Banderas y dice que bien está en esta película, resulta que lo han doblado un compañero mío fantástico, que es buenísimo. Es tan bueno que ni se nota. Que hasta el propio Antonio Banderas pide que las películas en las que él trabaja en inglés le doble. Sí, lo pide él. Y no solo Antonio Banderas, más de uno, ¿eh? Porque hay actores españoles que se doblan a sí mismos cuando sí, hombre, de hecho Antonio Banderas quiso doblarse a sí mismo en la película Filadelfia, por ejemplo, pero quedó horrible, o sea, no por nada, en fin, con todos mis perdones para Antonio Banderas, pero claro, es que el resto de los actores que trabajaban en esa película, Tom Hanks y todo, tenían unas voces maravillosas y estaban grabadas en un estudio de sonido fantástico, y Antonio Banderas no tenía la práctica. Es que hay una cosa, el actor de doblaje es una técnica más de interpretación, es una técnica que cualquier actor debería conocer, lo mismo que un actor de imagen debe saber
tener nociones de danza, por ejemplo, o tener nociones de canto, o tener nociones de montar a caballo, o de pelear a espada. Todas Muchísimas esas habilidades que vas informaciones. cogiendo. Una formación más que deberían tener los actores que nosotros llamamos de imagen es la del doblaje, la de emitir su voz. Si te das cuenta, mucha gente se queja de que tanto en las series españolas como en el cine español no se les entiende a los actores españoles, como hablan para el cuello, y eso que hay unos sistemas de sonido fabulosos, hablan para el cuello de su camisa y dicen lo mismo: hola, he venido, estoy aquí, he matado a mi madre, te quiero mucho. Pero tío, cambia un poco. Si has matado a tu madre no puedes decir el mismo tono, te quiero mucho. Entonces este es un problema del cine y de los actores españoles. No tienen una formación específica para controlar su voz y su emisión. También tiene que ver, creo, con la poca práctica en el mundo del teatro, ¿no? Cuando estás haciendo teatro tienes que lanzar mucho más tu voz hacia... Son técnicas distintas, cada medio, cada palo es una técnica. El teatro exige una técnica de proyección de voz muy distinta a la televisión, al cine o al doblaje. Cada palo necesita su aprendizaje y necesita su técnica. De hecho, muchos actores de televisión muy famosos, porque han participado en series muy conocidas y demás, cuando han hecho teatro la han cagado, así, clarísimamente. Sí. Y sin embargo otros y viceversa. no. Y viceversa, efectivamente. Entonces, por ejemplo, en el teatro, para que se entere el señor de la fila 13, el actor tiene que gesticular de una manera un poco más vehemente, ¿no? Más clara, más expresa. Entonces, un gesto de sorpresa en el teatro tiene que ser ¡oh! Sin embargo, en el cine, un gesto de sorpresa tiene que ser una cosa mínima. Es un primer plano aquí que ocupa 4 metros en la pantalla, y entonces un pelo de la frase menos es más es para cine o para televisión. O sea, son técnicas distintas de interpretación que un buen actor debe conocer. Absolutamente. Y esto es un argumento que se oye mucho cuando hablas con la gente del doblaje. Cuando tú ves una película en español doblada sobre actores americanos, la gente siente que se pierde un poco la interpretación del propio actor. ¿Qué crees no sé si se hace bien, ¿no? Bueno, esta es una teoría, vamos a ver. Nosotros, actores de doblaje, entre la polémica del doblaje, o sea, versión original o versión doblada, yo digo siempre lo mismo. Vamos a ver, evidentemente el actor, una de las facetas más importantes es su voz. Eso está claro. Pues yo soy consumidor de versiones originales. A mí me encanta escuchar a Robert De Niro con su voz original, a Dustin Hoffman con su voz original. De hecho, nosotros escuchamos a los actores con su voz original. Es un trabajo bien hecho de doblaje. Tiene que saber expresar igual o lo más parecido posible al trabajo del actor original. Eso es un trabajo bien hecho. No pasa muchas veces, pero hay veces incluso que se mejora. O sea, que ahí están las dos facetas, ¿no? Facetas que un doblaje mejora una mala interpretación, y las otras veces que un mal doblaje se carga a un actor. Esto pasa a menudo. Lo que pasa es que la mayor parte del público no le llega, porque te metes en la película y no sé que tengas un espíritu muy crítico, muy purista, no llegas a descubrir esa diferencia, ¿no? ¿Y cuál es el proceso de preparación para un papel? Cuando vas a grabar un doblaje, escuchas y ves la actuación del actor, pero estás en el mismo papel que el actor, te haces el mismo trabajo de campo de... No, ¿qué dices? Que va mucho más inmediato. Joder, ya nos gusta ni a nosotros. Mira, como es que es una máquina de resortes, tú tienes que tener recursos para todo. Tú cuando vas por la mañana a hacer un trabajo no sabes lo que vas a hacer. No sabes. Aquí te dicen, mira, ni empiezas por el principio de la película y terminas al final, no. Empiezas por la mitad o por la parte en la que salga tu personaje. El director te tiene que dar las directrices. Tu personaje es un loco, asesino, pero que el público no sabe que es el asesino hasta el final. Y de pronto tiene salidas de tono porque es un energúmeno y tartamudea y habla con acento israelí. Me cago en la leche. Y como dice que... Y entonces te da digamos, el director de doblaje te da las referencias artísticas que tú necesitas, pero tu partitura más importante es cuando lo veis en la pantalla. Tú ya tienes una idea de más o menos por dónde va la interpretación, entonces ves en la pantalla y dices, es ese. Entonces ves, se corta la película en trocitos pequeños para que tú tengas tiempo, en un espacio breve de tiempo, de quedarte con todos los tics, con el ritmo,
con la intención, con los matices, con los tartamudeos, con las pausas, con los movimientos de boca importantes. Entonces eso lo ves 1, 2, 3, 4 veces, 5, hasta 6. 6 veces que ha pasado ese trozo de película, tú ya pides grabar. Claro. Un primer ensayo te acercas y en la segunda vuelta lo clavas, ¿sabes? Si te equivocas se repite, se pincha, tal. O sea, el proceso es tedioso, pero todo depende de la facultad del actor de doblaje en quedarse con todas estos detallitos, las sutilezas. Este es la partitura del actor de doblaje, que es lo que hay en la pantalla. Y cuando estamos hablando de películas de animación o videojuegos, ¿cuál es el proceso a la hora de quedarte Es igual porque tú también tienes el original. Es decir, tú siempre oyes el original. Nosotros en Los Simpsons oímos el original. Yo escucho a Homer con esa voz que tienes en el original. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? No. Ya es un poco engolada, ¿no? Es un poco especial. Luego cada país tiene una voz distinta, ¿no? Si habéis escuchado los Simpsons en los países sudamericanos con esas voces que les ponen, os chocará. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a las voces que escuchamos en España. Pero yo escucho el original. Yo escucho el original, a Dan Castellaneta haciendo su interpretación en el personaje. Que por cierto, los americanos cuando hacen no hacen el doblaje, ellos hacen la interpretación y después hacen el dibujo. Vale, sobre su interpretación. Distinto, claro, ellos están en el proceso creativo. Ellos son los actores. Por ejemplo, la serie esta película española que han hecho ahora de dibujos animados, Los Pitufos y demás, los actores españoles que han intervenido, ellos han grabado primero sus voces y sobre eso han hecho el dibujo, ¿sabes? A ellos les han dado la maqueta de cómo son los dibujos y después llegan los de animación, que es un currito de la leche. Y sobre esas bocas hay una serie de referencias de tiempo, de A, B, de consonantes, sobre esa referencia hacen la animación. Es como se hace en todo el mundo ya. Tiene más sentido animar sobre la actuación de un actor que intentar clavar la voz. Es que es mucho más difícil. De hecho, muchísimos actores de cine o de teatro que han intentado hacer doblaje han visto que era difícil. Es muy difícil. Es una profesión muy especializada. Hay que tener retentiva, hay que tener sentido del ritmo, hay que tener mucho oído, hay que tener mucha sensibilidad, hay que tener una capacidad de sufrimiento para las 8 de la mañana, hacer un personaje que se ríe histriónicamente. Tú a las 8 de la mañana no tienes puta gana de reírte, ¿entiendes? Pero tú te ha tocado hacer ese personaje y te tienes que reír y tiene que ser creíble. O sea, todo eso implica una complejidad extraordinaria y cualquier actor no tiene esas facultades, por eso es tan difícil hacer doblaje bien. ¿Y por qué está tan poco reconocido entonces? ¿Cuál es porque el problema? Insisto, porque la tradición ha sido dejar eso como en el anonimato para que la gente se crea que los que hablan son otros, son los propios actores que tú ves. ¿Eso qué ha ocasionado? Ha ocasionado tener una profesión que no está muy bien valorada o no está valorada suficientemente como está en otros países, por ejemplo en Alemania o en Francia. Los actores de doblaje son estrellas, pero aquí no, aquí se ha infravalorado. Tenemos un sector que no está suficientemente valorado por los propios propietarios del producto, ellos dicen, venga, si esto lo hace cualquiera, y una leche lo hace cualquiera, no pasa nada. Eso estamos ahora en huelga. Es un problema también del cine en general en España, ¿no? Claro, además hay otra cosa, que hay toda una tendencia del cine español a decir que el doblaje es el enemigo público número 1 del cine español. Pues no, señor. Vamos a ver, el cine español primero está teniendo cada vez más aceptación porque se hacen mejores películas. Entonces aquí la cuestión es, tú haces una buena película, promociónala bien como la promocionan los americanos, que aunque hagan una mierda, resulta que luego lo ves en todos los telediarios y al final dices, hostia, yo tengo que ir a ver esta película y la vas a ver, pues tampoco era nada del otro mundo. Porque hacen unas campañas brutales, porque tienen unos presupuestos acojonantes, porque no hay quien compita con ellos en los presupuestos. Pero aquí cuando se hacen buenas películas con mucho menos presupuesto, la gente va a verlas. Luego no despotriques contra el doblaje en un momento en el que además cada uno tiene la posibilidad de, tú quieres ir a ver cine en versión original, te vas a la sala de versión original. Tú quieres en tu casa ver la versión original en la época de la era digital, donde tú le das a un botón y tienes la versión original, tienes la versión finlandesa, la checa, la portuguesa, la que tú quieras. Pero deja a la gente que elija. Sin embargo, dentro de los próceres del cine español hay toda una tendencia, afortunadamente cada vez menos,
a despotricar contra el doblaje, que es un veneno, que es una que es una herencia de Franco, mentira, porque se hizo como una opción comercial antes de Franco, en la época de la... El cine sonoro viene antes de Franco. Efectivamente, y justo cuando viene el cine sonoro empiezan las versiones dobladas. Es decir, es que es una opción comercial que tiene el propietario del producto de llegar a más público, ni más ni menos. Eso es, deja a la gente que tenga la libertad. Que elija, claro. Y ya está. Si hay un buen producto, la gente va a ir a verlo. Efectivamente. Y luego una cosa que digo yo siempre, luego lo tendréis que cortar, pero bueno, no importa. Una cosa que digo yo siempre es que se llama equivocadamente a la versión subtitulada versión original subtitulada. Dicen, no señor, vamos a ver. Versión subtitulada, versión subtitulada. Tú no puedes poner la palabra original en la versión subtitulada porque primero, te estás cargando el cuadro. Si tú eres un creador de cine y tú te tiras en una película, o cualquier película importante, meses para hacer un cuadro, que tienes una fotografía espectacular, tú luego lo puedes poner en un letrero porque te has cargado el trabajo de un creador de la leche. Es que eso para empezar. Luego el otro hachazo que mete la versión subtitulada es al guión. Cualquier película de Woody Allen o de Robert Altman, que son muy corales, que hablan mucha gente al mismo tiempo, tú no hay capacidad de poner todo el texto, es imposible, porque primero ocuparía toda la pantalla y segundo el espectador no tiene tiempo de leer. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que sintetizar, tiene que quitar parte del guión. ¿Con qué criterio? ¿Quién puede tener criterio suficiente para quitar una parte de un guión de una película de Robert Altman o de una de Woody Allen? Que me lo explique a mí. ¿Quién es el listo que dice, no, esta frase es la importante, la otra no importa? ¿Cómo que no importa? Estás hablando de una película de Woody Allen, coño. Entonces, es un hachazo al guión. Ya son dos hachazos. A la imagen y al guión. Tercero, estás convirtiendo un producto audiovisual en un producto de lectura. Entonces, déjate de tonterías de que así se aprende inglés. No, inglés se aprende con los subtítulos en inglés. Si quieres saber cine, aprende en inglés con los productos multimedia. Tú tienes una película, subtítulos en inglés. Entonces sí, eso. Vale. Pero aún así, de todos modos, no es el guión. Que tú no vas al cine a aprender inglés, coño, ni ves la televisión para aprender inglés. Tú lo ves para divertirte. Entonces, un buen doblaje que haya, un buen reparto, que haya, primero, una buena traducción, segundo, una buena adaptación, tercero, un buen reparto y cuarto, tiempo suficiente para hacerlo bien, desde mi punto de vista es mucho más respetuoso a la versión original que una VOS. Esta es mi teoría y cada vez que la he dicho, muchos de los defensores de la versión original se han tenido que callar. Y te digo que he estado entrevistado por gente muy derrotista contra el doblaje, porque se calla. He oído bastante, investigando sobre el tema, que hay gente que proponía que las películas inglesas simplemente no se doblaran y no existiera la posibilidad de ir a verlas dobladas al cine para fomentar el uso del consumo del cine español. Eso es una tontería, mira, es una tontería. Porque no es así, porque como te he dicho antes, si hay una película buena española, la gente va a ir a verla. Y tú lo que no puedes quitar a la gente es la posibilidad de ver el cine como le dé la gana. Y tú lo que puedes decir a un dueño de una película que se ha gastado un pastón en hacer esa película, ¿me entiendes? No la dobles al castellano para que vengan a ver más mi película. Pero se va a reír en tu cara. Vamos a ver, yo hago una película para ganar dinero también, ¿no? Entonces dejarles que hagan que la doblen y que lo hagan lo que les dé la gana. Y sobre todo porque mira, si hay algo que ha ocasionado, que ha producido una afición al cine extraordinaria, ha sido precisamente la posibilidad de ver películas antológicas desde siempre dobladas. La mayor parte de la afición al cine que tiene la gente es porque puede ver productos de otros países en su idioma. Si todos tuviéramos que ver productos del cine en versión original, no habría tanta afición, porque no llegaría a tanta gente. Y dile a la señora del pueblo de Villarrebuna de abajo que le ponga en la televisión la película subtitulada. Verás cuándo va a ver la película. Nunca. Nunca. No tiene sentido. Y además es una mezcla de cultura que viene bien. Es impregnarte de otras cosas. Si al fin de cuentas el doblaje lo único que hace es fomentar un producto cultural, un producto audiovisual que llegue a más gente. No puedes cortar eso, aunque no nos guste. Yo soy el primero que dice, oye, claro que me gusta más escuchar al actor con su voz original, pero si este trabajo que yo hago
hace que lo pueda ver más gente de este producto, una película buenísima, chico, voy a hacerlo lo mejor que pueda. Por supuesto, sí. Pero es un problema también, creo, en España, en el mundo en general, esa disonancia entre arte y negocio. Entre yo voy a doblar mis películas, pero tú no vas a poder para que las mías vendan más. Y no, o sea, el tema es hacer un buen producto de arte, porque el cine al final es arte, la actuación es un arte. Y luego venderlo y ganar dinero con un buen producto hecho. Pero ¿cuál es la interpretación desde el lado de la actuación? ¿Cómo haces buen arte? ¿Cómo sabes cuando estás haciendo buen arte? ¿Te fastidia trabajar en una película que simplemente está hecha para ganar dinero? No, porque para mí es un trabajo. Es decir, evidentemente hay películas buenas, películas malas, películas pésimas, películas horribles y otras vomitivas. Pero nunca he dicho que no a un papel cuando me lo han dado. Lo he hecho y punto, porque como decía mi madre, es trabajo. ¿Verdad? Que no ha hecho mi madre papeles que eran malos, pero ella, la mujer, tenía que trabajar, ¿sabes? O sea, y nuestro trabajo es lo mismo. No siempre te gustan los papeles que te dan, no siempre te gustan las películas que haces, no siempre estás contento con el trabajo que has hecho. Entonces es un poquito una de cal y una de arena. Pero desde el punto de vista ético, si es lo que me quieres preguntar, es decir, saber que estás colaborando con un producto que a veces puede ser incluso desde el punto de vista ético reprochable, ya te cuesta más, pero claro, es trabajo. A ti te llaman. Yo no sé si alguna vez he dicho en una sala, cuando me han llamado, he dicho no hago esto. Me parece que no, solamente en casos de porque estaba mal la copia, por ejemplo, eso sí me ha pasado. De llegar a trabajar y te ponen una pantalla en negro con un circulito en la boca. Digo, ¿esto qué es? No es por el pirateo. ¿Qué pirateo? Sí, porque es que esta película, Transformers, voy a decir la película, venía así. Entonces, antes de doblar las películas te hacen pruebas de voces. Porque el cliente, es decir, el propietario del producto, quiere ver cómo empasta tu voz con el original, porque luego en Estados Unidos deciden. Y va a hacer una prueba para doblar el Transformers. De un actor que yo había doblado, pero bueno. Y te ponen la pantalla negro y un circulito en la boca. Digo, ¿esto qué es? No, porque es que viene así por la piratería. Pero no, vamos a ver. ¿Cómo que la piratería? Si yo vengo a colaborar con el producto, ¿me están llamando el pirata? ¿A mí? ¿Ladrón? Digo, yo no sé trabajar así, yo tengo que ver la cara, tengo que ver cómo se mueve el actor, tengo que ver qué pasa. Si no, ¿qué datos tengo yo para doblar? No, porque es así. Luego doblaron la película así, ¿sabes? Hubo muchos actores que nos negamos a trabajar en esas condiciones, pero desgraciadamente hay gente que tiene más necesidad o que les importa menos y venga, al lado. Afortunadamente, esa película no tuvo ni la cuarta parte de la mitad del éxito que esperaban. Es decir, que veo que se pegó un buen palito. Bien merecido se lo tiene. Por idiotas. Claro, bueno, pues todavía tenemos que sufrir que muchos de los propietarios de los productos de las grandes plataformas, Netflix, HBO, Warner, Disney, todas las grandes ahora vienen con sus productos, con su imagen para que nosotros la doblemos, con una calidad pésima, horrible. Por lo menos tiene la imagen, pero viene pixelada, viene con marcas de agua, y es lo mismo. Dice, no es por el pirateo. Vamos a ver, si sabéis de sobra dónde lo piratean, pero ¿cómo nos llamáis a nosotros que somos colaboradores de vuestro producto? ¿Que cómo podéis tener el miedo siquiera de que vayamos a piratear? Es como darle al director un guión tachado con trozos. Sí, si efectivamente, pues eso es lo que hacen. Entonces, bueno, ya esto ya es una tradición, es en toda Europa, y ya te dicen, no, es que esto es así. Y o lo haces así o no lo haces. No, lo haces. Pues no, es una putada. Sí, has mencionado que estabais en huelga los actores de doblaje. Sí. ¿Cuál es el...? Porque tenemos un convenio del año de la polka, ¿sabes? Es muy difícil establecer las condiciones de trabajo de una profesión que es muy cambiante como la nuestra, y con un sector empresarial que es lo peor de lo peor de lo peor. Esto vive en el siglo XIX. Estos se creen que los actores de teatro o de cine o de televisión, o los actores en general, somos la hez de la sociedad, que tenemos que pisar el suelo por donde pisan ellos, que son los próceres. Perdona la carga de hiel, pero es que me tienen cabronado. Entonces tenemos un convenio del año 93 que ya es antiguo, que queremos cambiar porque han cambiado muchas de las condiciones de trabajo, de las condiciones de grabación, y queremos cambiar muchas cosas. Dijo, no hay quien pueda con estos elementos que son del siglo pasado. Primero son unos incultos, segundo son unos necios y tercero son unos soberbios. Entonces, cada vez que quieres reclamar algo, te cuesta Dios y ayuda, tienes que ponerte en huelga para decir, oye, que
chico, vamos a modernizar esto. Que, claro, no les da la gana porque son los antiguos, eso es lo que pasa. Es el problema de que la gente que al final dirige y lleva todas estas cosas como el cine o la música, sea gente que no trabaja en el cine o en la música. Son gente de dinero. Efectivamente, ese es uno de los como problemas. Hace años con la huelga de guionistas en Estados Unidos. Claro, por ejemplo, sí. Mira, uno de los problemas es ese, que aquí mandan las cifras y mandan la economía. Entonces, detrás de los grandes productos de cine, de audiovisuales o de televisión, hay multinacionales que tienen tíos muy sesudos, que tienen 6 o 7 carreras, cuya finalidad es hacer cuentas y reducir costes para aumentar beneficios. Y entonces, en esa trifulca, en esa carrera, en esa fórmula de reducir costes para aumentar beneficios, al final el que sale siempre perjudicado son las partes más pequeñas del proceso del producto, porque son las que menos defensa tienen. ¿Qué ocurre en nuestro sector? Que los propietarios del producto y los exhibidores se llevan un pastón espectacular. Mira, sin ir más lejos, un capítulo de Los Simpsons dura 20 minutos. En 20 minutos te hacen como 2 o 3 cortes de publicidad, alguno de 6 minutos. Cada corte de publicidad es una pasta, pero espectacular la que se lleva, ¿no? Sin embargo, te racanean a la hora del doblaje que si sale una canción la cantemos porque sale un poco más caro. Y las últimas temporadas no se cantan las canciones, no sé, que hay que hacer una adaptación y hay que cantar porque sale más caro y está en el original. Digo, chico, pero si estás ganando un pastorón. Bueno, ese es un ejemplo. Y como ese, muchísimos. O te racanean una horita de más que has estado grabando en un capítulo porque ha salido más, no de Los Simpsons, de cualquier otro producto, y si pueden no pagártelo, no te lo pagan. A los técnicos de sonido los tienen ahí amenazados con unos sueldos miserables. Bueno, son buenísimos, los técnicos de sonido de doblaje son buenísimos, tienen unos reflejos, tienen un oído, tienen un gusto, son compañeros de trabajo, pero ellos no tienen convenio. Entonces los tienes contratados por el mínimo, y a la mínima que quieren, a la puta calle. Pero chico, que no es así el mercado moderno, que una empresa moderna cuida a sus empleados, porque si tú eres bueno en tu trabajo y yo soy tu empresario, a mí me interesa que tú te comprometas, que tú tengas complicidad con mi producto y tenerte contento. Pero aquí no, aquí tú eres mi empleado, ves al suelo por donde piso, y a la mínima que me hagas un tal, a la puta calle. Venga, hombre, así nos va. No tiene sentido, al final es esa gente la que hace el producto, ¿no? Sí, pero esto es en todas partes, no solamente es en el cine, en la televisión. Desgraciadamente tienen que cambiar muchas cosas en este país para que el sector o la casta empresarial se meta en la cabeza que esto funciona de otra manera, que tienen que conseguir incentivar a sus trabajadores para que tengan ese compromiso y esa complicidad con su producto. Absolutamente. Ahora vamos a ir terminando con unas preguntas un poco menos serias. Tienes para 7 entrevistas por lo que veo, ¿Comprueba? Tiene una luz roja, toca cosas, sal de ahí. Y ahora hazlas tú cogiendo y acercando el micrófono, por si acaso. Ay, qué interesante. Sí, va 28. Ah, que es interesante. Sí. Es un mundo en el que no se sabe nada, básicamente. Se sabe muy poco, hombre, cada vez va teniendo más idea la gente. Lo das muy por hecho, no sabes la mayoría de las cosas que Ya, dicen, pero bueno, afortunadamente pues ya salimos más en medios de comunicación, ya se habla un poquito más, pero todavía está años luz de saber. De todos modos es un trabajo poco agradecido porque el trabajo de un actor de doblaje es que no se note que está doblado. Exactamente, es como un director de fotografía, Roger Dickens, decía que él ha hecho un buen trabajo cuando en ningún análisis de su película se menciona la fotografía. Pues el doblaje es exactamente igual. No se nota, no se siente como una buena compresa. Pero eso es un problema para el reconocimiento de los actores, hasta cierto punto, ¿no? Sí. Micro. Sí. Micro. Ahora, ¿sabes a quién el bar de Mo? Pues no es otra caña. Ahora que haces de Homer, quería preguntarte cuál es el personaje que más ilusión te ha hecho grabar, cuál es el personaje con el que más identificado te... Joder, no sé, porque ha habido muchos. Mira, yo he tenido la suerte de grabar a Groucho Marx en una película que no sabía doblado. Y eso fue un lujo y un gustazo de la leche. Alfred Molina me encanta cada cosa que hace. Tom Sizemore igual.
James Gandolfini, yo disfrutaba con él en Los Sopranos, se murió tristemente. Disfrutaba con él porque son actores como Dean Norris, por ejemplo, que es el de Breaking Bad. Son actores que te facilitan el trabajo por su espléndida interpretación. Entonces eso te sube un mogollón, ¿sabes? Te encanta hacer un trabajo en el que hay una secuencia, que hay intensidad emocional, porque te da la capacidad y la posibilidad de jugar tú también con las emociones. Un personaje que me encantó hacer del revés, se llamó aquí en España la película Inside Out, la gente lo llama el elefante, pero es el amigo imaginario. Pues esa secuencia, exactamente esa secuencia tan tierna en la que tú tienes que llorar para que la gente llore, ¿sabes? Entonces es un lujo poder hacerlo brutal. Pues esos son muchos. Y Homer, yo me descojono con Homer. El día que yo no me descojono, ese día queda un capítulo soso. Y ya que eres Homer Simpson, pero la gente te reconoce como Homer Simpson, como la voz de Homer Simpson, mucho antes que como James Gandolfini o... No, porque no voy hablando por la vida como Homer Simpson, ¿no? Es una pequeña variación. Mira, muy poca gente. La gente, y esto siempre lo digo en las entrevistas, la gente que más reconoce la voz son los taxistas, porque están acostumbrados a escuchar a la gente pero no la ven. Y entonces ellos te dicen, ¿usted se dedica al mundo de la radio o al mundo del doblaje? Y dice, pues sí señora, da usted en el clavo. Porque usted, hay quien te dice, usted es la voz de tal, o sea que afinan mucho más. Pero por lo general la gente no. Se sorprende, ¿eh? Eso sí, si tú haces un juego, porque yo juego, pues de vez en cuando, ponme una de pipas, pues... Hostia, ¿de qué me suena? Pero no se atreven a decir nada. Porque no están muy seguros. Dice, ¿será? ¿No será? De vez en cuando hay alguno un poquito más así lanzado que dice, oye, ¿tú no serás? Sí. Sí. ¡Oh! Entonces, sorpresa absoluta. Te piden que les grabes cosas para el WhatsApp. Uy, constantemente. Pero como soy un tío mayor con cara de mala leche, se corta bastante a la gente, afortunadamente. Pues nada, yo diría que ha sido una entrevista fantástica. Muchísimas gracias, Carlos Isbert, y esperamos verte pronto en nuevas obras. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros, chicos. Suerte y que os pongan un sobresaliente. Muchas gracias.